Señor les bendiga a todos en esta hora. Estamos una vez más delante de nuestro Dios, delante de nuestro Creador, y vamos a darle gracias al Señor que nos permite estar en su presencia para alabarle, para bendecirle y para glorificarle. Así que antes de entrar a la palabra del Señor, vamos como siempre a tener un momento de oración para que el Señor sea el que obre en nuestros corazones. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, venimos, Señor eterno, declarando tu palabra y proclamando tu nombre, Señor amado, y creyendo que tú estás con nosotros y con tu pueblo, Señor, y con todas las personas que nos escuchan y nos ven, Señor amado, a través de este canal, Padre. Señor eterno, bendice a las personas, Padre eterno, obra en sus corazones, en sus almas, trae, Señor amado, liberación, sanidad, restauración, Señor, de la gloria en cada una de las vidas, de acuerdo a las necesidades que se presenten, y que tu palabra obre, Señor, en cada corazón para la gloria de tu nombre, Señor amado. Amén. Amén. Bueno, bienvenidos todos. Tomemos la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo número 4. Versículo número 12, leemos en esta hora. El tema de hoy es: la palabra es viva y eficaz. Vamos a ver por qué es que la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Así que leamos la palabra del Señor en su nombre. Pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Y no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Es a Él a quien damos las cuentas. Es a Él a quien rendimos cuentas desde que nacemos hasta que morimos. Eso está diciendo la palabra. Ahora bien, miren lo interesante que se vuelve en este caso cuando hablamos de la palabra del Señor. La palabra del Señor no es un libro común. No es un libro que a alguien se le haya ocurrido escribirlo. Y oiga bien, y al decir esto, hermanos y amigos y amigas, no estamos descalificando a nadie. No. Las personas pueden ser tan excelentes en su aspecto de escribir un libro. La diferencia es única. La diferencia, vamos a verlo, que la diferencia es algo especial realmente, el por qué la palabra es viva y es eficaz para nosotros, para los seres humanos. La palabra es viva y es eficaz. Eso se constituye entonces en que la palabra no puede ser burlada. Nosotros necesitamos tener fidelidad hacia la palabra del Señor a la que nos estamos comprometiendo. Cuando el Señor le dice, por ejemplo, a su pueblo: este pueblo de labios me honra. Vamos a ir viendo por qué razón es de que el Señor le habla a su pueblo y dice: este pueblo de labios me honra, porque su corazón está lejos de mí. ¿Por qué tiene el Señor esa capacidad de decirle esa parte? ¿Por qué? Si no es porque Él mismo está en lo profundo del corazón del ser de la persona y está conociendo lo que la persona está haciendo en su interior. Eso quiere decir que el Señor, oiga bien este punto tan interesante, vamos a verlo, que es tan glorioso y que muchas veces nosotros como personas estamos ignorando, y muchas veces queremos hacer cosas en las que estamos asistiendo a la iglesia, ya hemos recibido al Señor en nuestros corazones, en nuestra vida, y por lo tanto aún queremos tener algún tipo de prácticas en relación, por ejemplo, a algunas áreas de pecado o algunas áreas de las que sabemos nosotros que no es agradable al Señor.
Ahora, si esto es algo tan importante para nosotros de esta manera y que debemos de entenderlo, entonces lo que está aconteciendo es de que no hay sinceridad en nuestro corazón. Y entonces vamos a encontrar cuando el Señor también habla y dice, este pueblo es un pueblo que practica la hipocresía. Mire. Y se lo estoy diciendo, hermano, no a personas que estaban fuera del conocimiento de la palabra. Le está diciendo esto a personas que tenían esa práctica de liderazgo de la palabra en su vida, que estaban llevando una vida dentro del conocimiento de la palabra del Señor, pero que el Señor les dice, ustedes practican la hipocresía. ¿Por qué se los habla? Si no es porque Él sabe lo que en su interior están teniendo como práctica. Esto quiere decir, hermano, entonces, que cuando la palabra del Señor dice en esta manera, la palabra de Dios es viva y es poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra entre el alma y el espíritu. Imagínense todo lo que va haciendo. No solamente está, hermano, profundizando en el aspecto de la parte física del cuerpo, sino que dice que también penetra más allá de todas estas áreas. Y dice que deja, oiga bien, deja al descubierto nuestros pensamientos. Mire qué parte. Deja descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Quiere decir que cuando la persona tiene una práctica íntima, hermano, en su interior, quiere decir de que no los ha exteriorizado todavía. No ha traído todavía a la expresión únicamente dentro de un secreto en la vida de la persona. Cuando podemos todavía mantener dentro de esas áreas de secreto en nuestra vida, porque son deseos en los que no queremos exteriorizar, no queremos declarar, sino que únicamente van a estar en lo interior de la persona. Quiero decirle de que el Señor lo sabe todo y el Señor lo conoce todo. Por eso es, hermano, necesario que nosotros tenemos que aprender a venir delante de nuestro Señor con un corazón contrito y humillado. ¿Por qué? Porque tenemos que entender y tenemos que reconocer que nuestro Dios lo sabe y lo conoce todo, y que aparte de todo esto es a quien nosotros tenemos que dar cuenta desde el momento en que nacemos hasta el momento en que muramos. Ahora, ¿por qué? Porque no podemos estar con un doble de ánimo, dice la palabra del Señor, en nuestra vida, sino que necesitamos caminar con esa honestidad. Necesitamos caminar con un corazón sincero, dice la palabra del Señor, y que tenemos que aprender a caminar de una manera veraz delante del Señor, en donde no vamos a estar con una mentira, con un engaño. ¿Por qué? Porque el Señor lo va a saber todo. Ahora, mire este punto tan interesante. Veámoslo con una palabra que se usa mucho en este tiempo contemporáneo. Quiere decir entonces que nuestro Dios, como que si fuera un escáner en nuestra vida, y más que cualquier parte humana, Él puede conocer todo nuestro interior. Él puede saber todo lo que hay en nosotros. Imagínense, profundiza hasta el hueso, hasta el tuétano, parte al alma. Imagínense todo lo que Él está haciendo. Esto quiere decir entonces que no tenemos nada oculto, como lo dice el versículo que sigue. No hay nada oculto. Y a los ojos suyos está todo descubierto. Todas nuestras... Mire esta parte tan interesante. Porque no se tiene que tener un accionar para que Dios sepa que tenemos en nuestro interior. No tenemos que tener acciones, sino que sin que nosotros tengamos acciones, nosotros vamos a tener, oiga, este punto tan importante, ese desplegar de nuestra vida para que Dios lo conozca. Ahora alguien puede decir, sí, entonces eso es únicamente para las personas que van a la iglesia, pero yo no estoy yendo a la iglesia, hermano. Yo todavía no he aceptado al Señor Jesucristo, pero la palabra la tiene en su interior, amigo y amiga.
La palabra la tenemos en nuestro interior. Es por eso que la palabra del Señor dice que no vino a socorrer a los ángeles que cayeron, sino que vino a socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Y quiénes son ellos? Ellos son los seres humanos. Entonces, alguien puede decir, sí, pues eso es conforme a la fe. Hermano y hermana, la palabra del Señor, y amigo y amiga, la palabra del Señor dice de esta manera en el libro también de Juan capítulo 3, versículo número 16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces imagínense, todo aquel que viene a Él le salva, Él está para salvarle, porque tiene ese aspecto, ese contacto, esa comunión con el ser humano. Y eso es entonces porque todo ser humano va a estar preparado para venir a Él. ¿Por qué? Porque tiene esa porción del soplo de vida en Él. ¿Esto qué quiere decir? Sino en que nosotros como seres humanos, al tener ese soplo de vida, tenemos esa porción del Espíritu de Dios para que podamos venir a tener ese acceso al Señor. Pero el hecho que vengamos a tener ese acceso a la palabra, al Señor, no quiere decir que podamos hacer lo que a nosotros nos plazca. Tenemos que aprender a hacer lo que la palabra del Señor dice que debemos de tener en práctica en esta tierra, estando en este cuerpo. Y aquí es en donde muchos se equivocan. Mire, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una indicación, nosotros tenemos una práctica, tenemos un desarrollo en el que nosotros debemos de mantener delante de nuestro Señor. Dice la palabra en el capítulo número 1 también del libro de Juan y versículo número 1. Mire lo que dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. Mire, quiere decir entonces que la palabra ha existido siempre, porque la palabra Dios es. La palabra es Dios mismo. Por lo tanto, la palabra ha existido. Ahora vamos, ¿por qué estamos viendo esta parte? Porque necesitamos saber por qué razón es que la palabra del Señor dice que es viva y eficaz. Porque es viva. Y cuando viene y habita en nosotros, mire ese punto tan interesante, viene a darnos vida. Pero cuando Él viene, siendo la palabra misma, a darnos vida a nosotros, Él pide que nosotros estemos limpios de todo pecado. ¿Por qué? Porque el pecado no es parte que le corresponda a nuestro Creador. El pecado es una práctica que le corresponde a alguien que se llama Satanás. El que es el padre del pecado, de la mentira y del engaño. Por lo tanto, todo lo que él es, escuche bien esta parte, por favor, escuchémosla bien. Lo que Satanás es, también puede habitar en la persona. Mire este punto. Es interesante. ¿Por qué? Porque todo lo que es el pecado puede habitar en la persona. Pues tenemos un cuerpo de bajeza. Pero dice la palabra del Señor, mire este punto, que este es uno de los grandes misterios que existe. Que siendo nosotros vasos de barro, en los cuales también el pecado puede manifestarse, también puede manifestarse la gloria y el poder de Dios en nuestra vida. Y es por eso que aparece Cristo Jesús para venir a salvarnos y rescatarnos de esta vana manera de vivir, de esta práctica del pecado, y que podamos mostrar que verdaderamente nosotros podemos llevar una vida diferente. Pero esto es únicamente a través del poder de la palabra que es viva y eficaz en nosotros. Pero para que la palabra venga a tener ese efecto, no quiere decir, escuchemos bien esta parte, la palabra no pierde su capacidad. Dios no pierde su capacidad. Dios, dice la palabra del Señor, Él, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece siempre fiel. Por lo tanto, cuando nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él sigue dándonos la oportunidad de que vengamos a ser rescatados y que vengamos
vengamos a tener una práctica, una reacción en donde vengamos a reconocer su gloria, su poder, y que vengamos a entregar nuestra vida en una manera completa, en plenitud delante del Señor, para que nuestra práctica entonces venga a darse dentro de los conceptos o dentro del conocimiento de la palabra, dentro de la dirección de la palabra, sabiendo que la palabra ha existido siempre y que la palabra es Dios mismo. Oiga este punto, dice la palabra allá en el capítulo 5, versículo 19 de la segunda carta de Corintios. Dice la palabra, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Imagínense qué parte tan gloriosa esto, que no es algo, hermano, no es nada común, nunca antes visto. Dios mismo, el que había hecho, dice la palabra, este mundo, se encontraba en esta tierra, en este mundo, reconciliando al mundo consigo mismo. ¿Quién era la palabra? ¿Quién era la palabra? Imagínense, estaba en Cristo, en un cuerpo humano, reconciliando a la humanidad, teniendo misericordia para que pudiésemos venir a ser rescatados, a ser perdonados. Por eso es que la palabra es viva y es eficaz. ¿Por qué? Porque, hermano, no es algo que venga a tener alguien y comience a escribir las acciones de alguien, no, sino que la palabra es la que está en el ser de la persona, tomando esa lectura del discernimiento, tomando esa lectura de la conducta que nosotros estamos teniendo y la está comunicando en el preciso momento, y Dios está sabiendo todo lo que en nosotros está dándose. Por esa razón es que no podemos burlar a Dios. Ningún ser humano lo puede hacer. Ningún área de la creación lo puede hacer, porque en toda la creación hay esa porción de Dios. Ahora bien, veamos lo que sigue diciendo. Y dice, en el capítulo número 1, donde estamos, en el libro de Juan, y su versículo número 10, mire lo que dice. Es algo que acabamos de mencionar. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo conoció. Mire ese punto. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo conoció. No reconoció su vida. No reconoció que era Dios mismo, que estaba actuando en ese reconocimiento, que estaba actuando en ese proceso para venir a traerle salvación a la humanidad. Ahora, es interesante. Mire lo que dice ahora el versículo número 14. Y dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros los hombres. Mire esta parte tan gloriosa. Estaba él lleno de, ¿qué dice acá? De fidelidad. Estoy leyendo la versión viviente. Estaba lleno de fidelidad. Estaba lleno de amor inagotable. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Era su único hijo. ¿Cuál es el propósito? De llevar muchos hijos a la gloria, dice. Para que vengamos a ser hijos de Dios. Imagínense entonces. Ahora, pero esta parte tan interesante, que se lo quiero volver a repetir nuevamente. Entonces la palabra se hizo hombre. ¿Se da cuenta? ¿Por qué razón es que la palabra es viva y eficaz? Porque ese hombre, el cual es Jesucristo, que se hizo hombre, que es la palabra que se hizo hombre, y que vino a habitar entre nosotros, y que viene a morir. Oiga bien, bueno, entonces podríamos decir a alguien, pero si es Dios, ¿cómo que muere? Sí, Dios no muere. El que muere es su cuerpo. Y viene a hacer ese sacrificio por usted, por nosotros. No pecó y sin haber pecado muere. Llevó la sentencia del pecado. Y entonces dice la palabra en el libro de Romanos capítulo número 8, en sus primeros versículos, usted puede leerlo, cuando dice que lo que la ley exigía, ningún ser humano podía cumplirlo, pero Él viene a cumplirlo. Quiere decir tener la obediencia total. Y es el punto interesante para nosotros.
Porque la palabra dice también en el capítulo 5, versículo 17 del libro de Mateo: yo no vine a quitar, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Estamos hablando, hermano, en poco tiempo, aspectos de los que considero que también usted conoce. Cuando dice, no vine a abrogar la ley, sino que vine a cumplirla. Ese es un aspecto tan interesante, porque también nosotros ahora tenemos que aprender a entender que debemos de cumplir la ley. Solo que no venimos con la ley adelante de nosotros, sino que lo que está delante de nosotros se llama fe. Porque lo que primero venimos a recibir se llama a Jesucristo en nuestra vida como nuestro Salvador. Y cuando está delante de nosotros la fe en Jesucristo, es cuando podemos venir a tener el poder y la autoridad de Él para que haga la obra en nosotros y podamos venir a desarrollar el cumplimiento de la palabra en nosotros y poder vivirla de esa manera. Es tan interesante, hermano, que podemos venir y dice la palabra que Él estaba lleno de fidelidad, estaba lleno de amor inagotable, y es de esta manera como dice la palabra en el libro de los Proverbios: porque con amor eterno y fidelidad se perdona el pecado. Estaba declarado, estaba proclamado en la palabra del Señor, indicando que con el amor eterno y la fidelidad es de la manera en que se perdona el pecado. Y esto es lo que dice acá, que Él, siendo la palabra, está lleno de ese amor y de esa fidelidad eterna. ¿Para qué? Para traer perdón a la humanidad. Es por eso que es viva, es por eso que es eficaz, porque hace la obra en la persona, trayendo una restauración. No es para traerle muerte, no. El pecado es el que trae muerte. Pero el Señor Jesucristo, a través de la palabra que Él es, y que vino a tomar esa forma de hombre, que vino a encarnar para poder traer también esa eterna salvación, es porque, hermano, nos trae vida eterna. Es porque nos trae esa consolación y nos trae esa comunión. Por eso es que Él dijo esta parte: mire, mi paso dejo y mi paso os doy, no como el mundo la da. ¿Por qué? Porque nos vino a traer nuevamente esa comunión y comunicación con el Padre, esa restauración. Él vino a restaurar esa comunión con el Padre. Quiere decir que esa enemistad que teníamos antes por haber practicado el pecado, por lo cual éramos entonces separados de Dios por causa del pecado, cuando el Señor viene y nos trae esa comunión, porque viene a morar en su corazón, en nuestros corazones, cuando Él viene a morar en nuestra vida, hermano, trae ese perdón de pecados. Por eso que dice acá que Él está lleno de fidelidad y de amor eterno. Entonces, cuando Él viene a morar en la persona, lo que trae es restauración, lo que trae es comunión, lo que trae es perdón. Y ese perdón es para que el Padre venga. Entonces, como lo dice, hermano, en el capítulo 17 del libro de Juan, cuando dice: Padre, tú en mí y yo en ellos. Mire, para que haya comunión entre nosotros. Entonces, hermanos, si sabemos esta parte tan gloriosa y la estamos viendo hoy, yo sé que el tiempo es corto para poder, le digo, también entender estas partes, pero que es tan interesante que se quede en su corazón, porque usted es el que tiene la lectura de la palabra en su casa, y cuando usted la lee, usted va a recordar estos aspectos de la palabra, de la eficacia que tiene la palabra, porque es viva y se constituye viva, porque es Dios mismo en su vida, en su corazón, en su alma, trayendo esa restauración, limpiándonos de toda obra inmunda de las tinieblas, limpiándonos de todo pecado, para que nuestro corazón venga a tener restauración y venga a tener esa comunión nuevamente con nuestro Señor, y a través del Cordero, a través del Cristo de la gloria, podamos venir a tener esa comunión gloriosa con Él, y podamos venir a ser rescatados de esta mala manera de vivir y poder ser devueltos otra vez a la comunión con Dios, y que cuando partamos de este cuerpo estemos preparados para ir con Él y ser salvos de este mundo de pecado. Es el propósito en que la palabra es viva y eficaz. Traer salvación a su vida, traer restauración, traer el perdón, traer una limpieza eterna, una limpieza en donde el pecado es eliminado
y mostremos a Dios que sí se puede, como Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Cristo lo hizo, Él muestra en un cuerpo humano. Ahora nosotros tenemos también que mostrar que en medio de las dificultades humanas que podamos estar viviendo, sí podemos vivir una vida llena de santidad, como lo vivió Cristo. Llena de amor, mire, porque llena de santidad, ¿por qué? Porque Él es el que desecha todas aquellas áreas impuras en la persona. Y nosotros tenemos que aprender a estar dispuestos a recibir esa limpieza en nuestra vida, esa limpieza espiritual en nosotros que Él hace. Así que por favor, esta es la práctica. Y esto es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y es por eso que es viva y eficaz, porque nuevamente repito, es Dios mismo en su vida, hermano y hermana. Amigo y amiga, venga a los pies del Señor, porque esto es lo que Él le ofrece. Vida eterna a todos aquellos que le reciben en su corazón. Amén. Vamos a orar. Padre glorioso, gracias en esta hora. Te alabamos, te bendecimos y exaltamos tu nombre, Señor amado. Mira, Padre eterno, tu palabra ha sido dada. Señor de la gloria, que tu palabra venga a ser de fortaleza, de ánimo, Señor amado, de sanidad, de liberación a nuestras vidas. Y que podamos venir a tener, Padre eterno, ese respeto a tu palabra, Señor amado, sabiendo y entendiendo, Señor de la gloria, que si tú estás morando y viviendo en nuestro corazón, nuestra vida tiene que tener verdaderamente una práctica, Señor, totalmente diferente. Una sinceridad delante de tu presencia, Señor. Oramos y clamamos, no podemos vivir dentro de la mentira y del engaño, dentro de la práctica del pecado, porque tú lo sabes todo y lo conoces todo, Señor amado. Por lo tanto, declaramos tu palabra y te pedimos, Padre, que nos bendigas y nos fortalezcas. En el nombre poderoso del Cordero de Dios. Gracias. Amén. Amén. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Por favor, continuemos adelante y por favor, leamos la palabra para que no vengamos a ser engañados. Y si Cristo no viene pronto, nos miramos la próxima ocasión. Tu palabra